Hola, ¿qué tal? Es un gusto volver a encontrarnos. Seguramente algunas personas estuvieron conectadas también hace una semana, en donde expusimos el tema de ventas con la metodología de AIDA. Bienvenidos a todos ustedes. Y bueno, vamos a empezar con una presentación muy simple. ¿Cuál es el tema que nos ocupará el día de hoy? Bueno, estaremos hablando de cómo o la importancia de conocer los números en nuestro negocio. Y bueno, ¿cuáles números? Nos preguntaremos. ¿Qué números manejas o qué números conoces de tu negocio? ¿Llevas registro? Bueno, de todo esto vamos a ir hablando, pero antes de empezar a abordar el tema, quiero anunciarles que tengo una sorpresa, diríamos dos sorpresas para todas las personas que se están conectando y que permanecen o permanecerán en esta emisión. Tendremos dos regalos. Me gustaría que me platicaras de dónde te estás conectando, aunque teóricamente diríamos que esta emisión se transmite para el estado de Michoacán. Sin embargo, nos han visitado de otros estados en ocasiones anteriores. Pon ahí, por favor, en el chat de dónde te estás conectando, y si nos pones tu nombre, también te lo agradeceré. Esta sesión la vamos a hacer muy interactiva, por lo que te invito a que uses el chat y nos vayas dando respuestas o nos vayas retroalimentando sobre algunas preguntas que te vamos a ir haciendo. Tendremos en este momento, ¿cuántas personas tenemos conectadas ya? Y recuerden que se está transmitiendo por dos canales. Por un lado, estamos transmitiendo a través de Zoom y a través también de Facebook. Bien, se estarán conectando. A ver, tendremos las preguntas. El chat o el registro lo podemos ver por acá. Bueno, de Morelia, Yoxan, será tu nombre, Hernández, gracias, de Morelia. ¿De dónde más nos visitan? ¿De dónde más se están conectando? Bueno, pues vamos a empezar con nuestra presentación. ¿Está apagado esto? No. ¿Hacia abajo? ¿Qué es esto? ¿Qué imagen o esta imagen qué te está proyectando? Si nos comentas, por favor, en el chat, ¿qué es lo que te proyecta todo esto que vemos en la pizarra? ¿Alguna idea? Te voy a invitar a que pienses en tu negocio y lo vincules con esta imagen. ¿Qué inquietudes te surgen con esta imagen y con el título de esta presentación? ¿Ya estás listo? Anótalo, por favor, ahí en el chat para ir platicando de tal manera que no sea solamente limitarnos a ver una pantalla o estar viendo una cámara, porque yo me estoy comunicando contigo, con cada uno de los que están detrás de las cámaras, y no me refiero solo a nuestros compañeros técnicos, camarógrafos, directores, me refiero a ti que estás en la emisión de esta charla. ¿Qué es lo que te provoca esta imagen en relación a tu negocio? Ya tendremos por ahí alguna respuesta. Vamos a ver qué nos quieres compartir, por favor. Bueno, al parecer no tenemos todavía respuestas en el chat. Tenemos algunas personas en Facebook también. Aquí nuestros amigos de SEDECO nos están monitoreando la participación de cada uno de ustedes, y bueno, nos apoyamos con sus comentarios también.
No, ninguna pregunta. No tienes todavía ninguna pregunta. O a lo mejor, recuerdo aquí una pequeña anécdota. Bueno, esto es como en las escuelas. Cuando damos clase en una escuela y hacemos una pregunta y no hay respuesta, pues vemos que hay dos posibilidades. O que todo quedó muy claro, como me dijo un alumno, quedó tan claro como el agua, pero cuando iba saliendo me dice como el agua de tamarindo. Ay, caray, no me animes tanto. Entonces, la claridad del agua de tamarindo, esa es una opción por la que a lo mejor no tenemos todavía participaciones con esta imagen nada más. La otra es que te queda tan claro que no tienes ninguna pregunta, no. Pero aquí de lo que se trata no es solo de preguntas, sino que nos compartas cuál es la idea que te provoca esta imagen. Y recuerda que el título es Conoce los números de tu negocio. Bueno, si en este momento no tenemos alguna expresión, algún mensaje, algún comentario, pues vamos a ver si con la siguiente hay alguna inquietud que te pueda surgir. Y entonces tendríamos esta frase: la información financiera es como la radiografía en términos de salud física, corporal. Bueno, la información financiera es como la radiografía que se hace de tu negocio, de mi negocio. Incluso esta información financiera es aplicable también a personas que no tienen un negocio como tal. Serían las finanzas personales. Y te voy a poner dos conceptos muy elementales. ¿Cuánto percibes de sueldo, de honorarios o de las ventas de tu producto, tu servicio? Esa es parte muy elemental de la información financiera. ¿Cuáles son tus ingresos? Y por otro lado, ¿cuáles son tus gastos? Si tus ingresos son mayores que tus gastos, en una primera vista diríamos que tienes finanzas sanas, en una primera vista. ¿Qué pasaría si fuera al contrario? Que tus gastos superan tus ingresos. Pues ya hay que preocuparse, ¿y con cuánto lo superan? Y estamos hablando solo de gastos. Si a esto le agregamos, por ejemplo, adeudos que tengas, estás pagando la hipoteca de una casa, un vehículo, sacaste a crédito ropa o muebles o equipo, pues todo eso va mermando la disponibilidad que tenías con tus ingresos. Solo con estos tres elementos, ingresos, gastos y adeudos, ya podemos tener una radiografía de primera instancia. Si quieres tener una tomografía, es decir, algo mucho más profundo que una radiografía, pues entonces habría que sumarle algunos otros elementos de esta información financiera. Por eso, esta misma información decimos que nos indica en dónde te duele o dónde le duele a tu negocio en términos económico-financieros, y también pudiéramos prescribir algún tratamiento, una medicina para esa enfermedad. Por ejemplo, ¿cuál pudiera ser la enfermedad a partir de esa información financiera? Pues a lo mejor la enfermedad es que tienes ingresos suficientes pero no sabes administrarlos. Otra posible enfermedad es que tienes ingresos suficientes pero tus deudas te están ahogando. Se aplica otra medicina. Otro caso, probablemente tus ingresos no son lo suficientes o han ido disminuyendo y tus gastos permanecen fijos. Tienes gastos fijos, no los puedes disminuir. Otra medicina
es buscar alternativas para incrementar tus ingresos con la misma actividad o con otra actividad complementaria. Como ves, estos números elementales nos ayudan a hacer un primer diagnóstico de nuestra empresa. Por eso es importante que conozcas los números de tu negocio, y también aquí nos vamos un poco más, dijimos, también los números de tus finanzas personales. ¿Te va quedando claro el concepto? Espero que sí, y espero que le vayas poniendo números. Aquí estamos hablando de ejemplos muy genéricos, pero tú ponlo en pesos y centavos. Y así, por ejemplo, tenemos otra gráfica que vamos a ir construyendo para que en cuanto yo vaya mencionando algunos conceptos, tú vayas tomando nota de los números que esto representa. Y vamos a partir de un concepto que se maneja en la contabilidad y en las finanzas, y es el llamado punto de equilibrio. ¿Cómo se establece el punto de equilibrio? Lo que coloquialmente decimos salir tablas. Pero tú y yo no tenemos un negocio para salir tablas, para llegar a nuestro punto de equilibrio. Sin embargo, el conocer el punto de equilibrio nos permite tomar decisiones de tipo administrativo, de tipo contable, fiscal, de tipo mercadológico, de estrategias de venta. Por eso es importante el punto de equilibrio, no para estacionarnos ahí, sino para tener una radiografía más clara de lo que es nuestro negocio. Y así, este punto de equilibrio y la información financiera no es solo para las grandes compañías, se aplica, por ejemplo, para el que tiene una tienda de abarrotes, que tiene una papelería, que tiene una ferretería, es decir, una tienda donde comercialices productos. Lo mismo es aplicable para el que produce repostería, o que produce ropa, o que produce artículos decorativos, etcétera. Aplicable igualmente a quien sin producir ropa la vende, la comercializa, quien tiene una tienda de ropa, una boutique. Hace 8 días una pregunta, y quiero confesar que lo hice con dedicatoria. La segunda imagen, la de las donas, la puse porque justamente uno de los participantes en la sesión del miércoles pasado nos planteaba un problema de tipo mercadológico en relación al método AIDA, cómo aplicarlo para un negocio de donas. Bueno, así como el método AIDA y otros más de tipo mercadológico se aplican a estos negocios, también la información financiera la podemos aplicar a este negocio de donas. Si nos estás acompañando, gracias por estar nuevamente. Si no estuviste hace 8 días, igualmente les agradezco mucho su presencia. Y decíamos que se aplica para una tienda de cualquier tipo de artículos, como por ejemplo una boutique, tienda de ropa, de cosméticos. Lo mismo lo podemos aplicar a un taller. Esta imagen es un taller en donde fabrican artículos decorativos a base de vidrio, que son los vitrales. Bueno, si tú tienes una herrería, una carpintería, un taller de reparaciones, también se aplica esta información financiera. Y como vimos en el ejemplo, no es cuestión de hacer cálculos muy sofisticados. Con algunos pocos elementos podremos empezar a conocer la parte económico-financiera de nuestro negocio, porque probablemente a ti te haya pasado, conozcas personas que se aplican mucho, se enfocan mucho a la parte técnica, por ejemplo, de estos casos, comprar los mejores productos, hacer las mejores donas,
o ponerse en poner la boutique en la mejor plaza o en la mejor calle de tu ciudad. Hacer las obras artísticas mejores, en el caso de los vitrales. Pero ¿qué hay de los números? Porque podrás tener tú el mejor producto o servicio, pero si no cuidas la salud financiera de tu negocio, pues ese mejor producto o servicio pues va a tener que desaparecer del mercado porque tu negocio no es sostenible, porque no fue rentable. Ya estamos metiendo otros conceptos, pero estos conceptos salen justamente de estos primeros que te dije. Y vamos a ver una gráfica que nos amplía un poquito más el panorama. Pero bueno, seguimos poniendo algunos ejemplos. Dijimos una carpintería, sí, también una carpintería puede manejar sus números. Más adelante voy a poner un ejemplo de cómo es muy común en este tipo de oficios que se manejen equivocadamente los números, carpinterías, herrerías, incluso trabajos de albañilería, etcétera. Pero bueno, más adelante vendrá el ejemplo y por lo pronto te invito a que nos indiques de qué giro o actividad te estás desarrollando, de qué giro o actividad es tu negocio. Por favor, compártelo en el chat, porque de esta manera podré poner ejemplos o algunos casos más relacionados contigo y con tu negocio. Si me permites, te podré orientar y con el mejor deseo de serte útil, de ayudarte. Entonces, por favor, en el chat, ya creo que empiezan a aparecer ya las respuestas, de qué giro o actividad es tu negocio. Por favor, aquí vamos viendo algunos. No lo has puesto. Es importante que lo vayas poniendo para que los ejemplos sean más aterrizados a tu caso. Tarjetería. ¿Tú fabricas tarjetas? ¿De qué tipo de tarjetas? ¿Es, por ejemplo, tarjetería española o de qué tipo de tarjetas? Tarjetas, supongo que de tarjetas, ok. Shadani Martínez, tienes una dulcería, muy bien. ¿En qué ciudad, si me pones por favor el giro y desde qué ciudad nos estás viendo, o es aquí mismo desde Morelia? Ok. Yokshan, servicio al público, capacitaciones, talleres, cursos, organización de eventos. Ok, ¿qué tipo de talleres y de capacitaciones? Si nos compartes. Aquí podemos incluso hacer algunas alianzas estratégicas en algún momento dado con los distintos giros que están apareciendo. ¿En qué ciudad te encuentras, Shiadani? ¿La dulcería en dónde la tienes? Por favor. La tarjetería ya respondió eso, que es invitaciones, tarjetas de invitaciones. Gracias, sí, tarjetas de invitaciones, en fin. Gracias. ¿En dónde tienes tu negocio de tarjetería? Me imagino que en Uruapan, bella ciudad, con ese parque nacional. Te voy a dar dos cosas, te voy a comentar aquí nada más entre nosotros, Shiadani, entre nosotros. En el Parque Nacional de Uruapan, ¿cómo se llama? Eduardo Ruiz. Bueno, es un antepasado mío. A la entrada del parque está Juventino Herrera, también era tío de mi papá. Así es de que tenemos vínculos con Uruapan. Bien, gracias por contestar además, gracias, porque esto hace mucho más interactiva la sesión. Bien, entonces, Shadani, tú tienes tarjetería en Uruapan,
Yoxan nos decía servicio al público. Me queda muy amplio el concepto, servicio al público. ¿Servicio de qué? Además de que das capacitaciones, talleres, organización de eventos. Si nos pudieras orientar un poquito más en qué tipo de capacitaciones y talleres. Y Shadani, dulcería, ¿en qué ciudad te encuentras? Gracias por contestar. Tenemos bastantes más personas. Les invitamos también a que vayan anotando aquí sus respuestas. Bien, entonces decíamos el giro actividad a que te dedicas. Y el otro concepto también, bueno, a través del giro podemos ir detectando si tu negocio es comercial, es industrial o es de servicios. Tarjetería, ¿cómo lo consideras, Shadani? La tarjetería, ¿será comercial? ¿Será industrial o será de servicios? Yo personalmente considero que es industrial en el sentido de que transformas. Aunque no tengas grandes maquinarias, grandes naves industriales, tú compras materia prima y la transformas. Por ejemplo, compras papeles, cartulinas y la transformas en una tarjeta. En ese sentido, tu negocio es de tipo industrial con su parte comercial, porque después las vendes. En el caso de atención a público y capacitación, aunque no me quedó muy claro qué atención al público, definitivamente, u organización de eventos también, son servicios. La capacitación también es un servicio. La dulcería, a diferencia de estos dos anteriores, pues es una actividad comercial, diría casi netamente comercial, a menos que tú produzcas algunos de los dulces y luego los vendas. Por ejemplo, a lo mejor mermeladas tradicionales, tú las produces y además las vendes. Pero generalmente las dulcerías, con el nombre de dulcerías, pues se adquiere un producto a un precio para venderlo a un precio un poco superior, y en esa diferencia tendremos nuestras utilidades. Bien, pues estos conceptos de venta, de costos, tanto de costos de adquisición como de producción, van a impactar en los resultados del negocio. Bien, y mientras sabemos los giros, las actividades de los demás que están conectados, pues vamos entrando poco a poco en materia. Voy a poner aquí tengo aquí un ejemplo muy simple, y es aquí donde te invito a que empieces a hacer números. Este es un caso hipotético, en donde una empresa tiene ventas netas de 150,000 pesos. ¿Cuáles son tus ventas? Vamos a tomar el mes pasado, si es que tienes el registro del mes pasado, el mes de septiembre. Bueno, tienes ventas, pero además tienes el costo de ventas. ¿Cuál es el costo de ventas? Por ejemplo, en el caso de la dulcería, ¿cuánto te costó ese producto que vendiste? El conjunto de todas tus ventas del mes, ¿cuánto te costó? Y entonces tendremos una operación simple. Ventas menos el costo de las ventas te da una primera utilidad, que se conoce así: utilidad prima, o utilidad en ventas, o utilidad bruta. ¿Por qué se llama bruta? Aunque puede ser un nombre un poquito agresivo. No, es bruta porque todavía no le quitas otros elementos. Es simplemente el resultado de una resta. Entonces, ¿cuánto tuviste en tarjetería, por ejemplo? ¿Cuánto vendiste el mes pasado en tarjetas? ¿Cuánto te costó fabricar esas tarjetas?
Y la diferencia entre lo que cobraste al venderlas y lo que te costó te va a dar una primera utilidad, una utilidad bruta. Pero quieres, como decíamos hace muchos años, como allá por los 80s, era muy común hablar de una palabra que seguramente tú la has escuchado y hasta la hayas usado. Todavía se usa, pero no tanto. ¿Cuál es la neta? Entre compañeros o entre amigos, no, ¿cuál es la neta? ¿Y a qué se refiere esa palabra? La neta significa lo real, lo verdadero. Entonces, hasta ahorita vamos en utilidad bruta, pero esa no es la real que ya nos podamos gastar. Lo vamos a ir viendo. Bien, tenemos aquí, gracias Yoxan por contestarnos. La impartición a empresas que buscan mejorar en sus áreas de trabajo, que buscan hacer crecer algún punto en específico. Les dejo nuestra página web para que la revisen. Muchas gracias. Ya entraremos a ella. Alineación.com. Bien, será interesante conocer cuál es la gama de tus servicios. Y bueno, también aquí en los servicios de capacitación, los talleres, se puede aplicar esto. ¿Cuáles son las ventas? ¿Cuánto vendiste, por ejemplo, de capacitación? ¿Cuánto te costó esa capacitación? Y alguien podría decir, pues no me costó nada porque yo la imparto, no compro nada. Pero tu tiempo tiene un precio. Si no estuvieras dando esa capacitación, si yo no estuviera dando esta charla, yo probablemente estaría en otra actividad que me genera dinero. ¿Cuánto cuesta mi hora de trabajo? Ese ya es un costo de ventas. ¿Cuánto le invertiste para preparar esa exposición, ese taller, esa capacitación? Pues tiene también un precio. Seguramente tuviste que adquirir equipo. Bueno, ese equipo divídelo entre el número de horas o entre el número de días que te es útil, 2 años, no sé, y ponle cuánto cuesta el equipo por cada hora que transcurre. Ese es un costo también. Entonces, aun cuando no compremos otras cosas, materia prima, por ejemplo, lo que vendemos tiene un costo. Bueno, seguimos en el ejemplo, ¿sí? Venta 150,000, pero esta persona tuvo que invertir 100,000 pesos en la materia prima, o si es, por ejemplo, el caso de la boutique que veíamos, no tiene materia prima, es mercancía. Compra un vestido y vende un vestido. Ahí no le pone más materia prima. Pues, sin embargo, ese es su costo. Tendremos pues ventas menos costo de ventas, esa utilidad prima o utilidad bruta. Y ya podría decir esta persona, me quedaron 50,000 pesos, ahora sí, a gastarlos. No, cuidado. Porque de esos 50,000 pesos, de esa utilidad bruta, tienes que hacer algunos pagos. Por ejemplo, los gastos de venta. ¿Qué sería un gasto de venta? La renta de tu local. Me podrás decir, sí, pero el local es mío, es de mi casa, no pago renta. Pero tiene un costo. ¿Cuánto estás dejando de ganar por usarlo tú en lugar de rentarlo? Ese local, aunque sea tuyo, ¿qué precio tiene? Porque los gastos de venta pueden significar 2 cosas. Una, que tú desembolses una cantidad, por ejemplo, 2,000 pesos de renta o 3,000, dependiendo el tamaño y la ubicación. Pero para ejemplo, pongamos 2,000 pesos. Una cosa es que tú desembolses 2,000 pesos y otra es que no desembolsas, pero estás dejando de ingresar los 2,000 pesos, porque si no te hubieras ocupado con tu negocio ese local, probablemente lo podrías rentar a otras personas. Entonces también tiene un costo para tu negocio, ya sea que lo pagues a otro o que tú dejes de ganar lo que pudieras cobrar de renta.
Entonces, tiene un costo y sería un gasto. Aquí vamos a diferenciar las palabras. El costo es aquello que tú desembolsas o erogas para tener el producto o para producirlo. Y gasto sería el desembolso, pero para generar, en este caso, generar la venta. Y así tendríamos la renta del local, cuánto estás gastando o dejando de percibir, la energía eléctrica, el agua. Sí, pero de agua pago poquito. No, aquí no estamos, en este momento no estamos hablando de que pagues mucho o poco. Es un desembolso que tú tienes que hacer. Así fueran 5 pesos, son 5 pesos de gasto. Si tienes teléfono, internet, otro tipo de servicios, ¿cuánto estás pagando al mes? Esos son gastos de venta. Otro gasto más. ¿En tu negocio tienes vendedores? Si tienen un sueldo, pues ese sueldo y las prestaciones son gastos de venta. No tienen sueldo, les pago comisión por lo que venden. La comisión es un gasto de venta. No tengo empleados, entonces no tengo sueldo. Cuidado, aquí hay un punto, vamos a abordar más adelante, pero ¿tú no tienes derecho a ganar algo? Bueno, sí, después de todo, de pagar todo lo necesario, pues lo que queda es mío. Sí, esa es una utilidad, pero no es tu sueldo. Otro grupo de gastos serían los de administración. Si tu negocio es pequeño, es bueno, es que yo no tengo ni secretaria, no, pero probablemente le pagas al contador. Eso que le pagas al contador se constituye en un gasto de administración. Si tú en tu negocio, además del área de venta, tienes una pequeña oficina, pues la parte proporcional del gasto de renta, proporcional que ocupas en esta pequeña oficina, se convierte en un gasto de administración, porque el resto del local lo usas para producir o para vender, pero ese rincón, ese pequeño cubículo que usas para administrar será un gasto de administración. Aunque pagues una sola renta, pues divide aproximadamente ese pequeño espacio cuánto equivale de toda la renta que estás pagando. Eso sería un gasto de administración. Bueno, una vez que hemos identificado los gastos de venta, y disculpa que insista tanto, pero una cosa es el costo, por ejemplo, dulcería. La dulcería, una cosa es lo que te costaron los dulces que después comercializas, ese es costo de venta. En cambio, gasto de venta es lo que erogas para poder comercializar. Y ya hemos puesto ejemplos: la renta, la energía eléctrica donde tienes tu comercio, la publicidad que pagas, si es que pagas, por ejemplo, volantes, o tienes publicidad, anuncios pagados en Facebook o en Google, etcétera. Todo eso son gastos de venta, porque erogas para poder vender. Bien, seguimos con nuestro ejemplo. Entonces, en este caso, gastos de venta son 10,000 pesos, pero tiene gastos de administración de 20,000. En total tiene gastos operativos de 30,000. Estos 30 se los vas a restar a la utilidad bruta, y por eso regreso a la palabra bruta, sin pulir. Pero una vez que lo pules, que le vas quitando esos gastos, tienes una utilidad solo de 20,000 pesos, y le ponemos utilidad del ejercicio antes de impuesto, porque sobre la utilidad es sobre la que pagamos impuestos. Y aquí entraríamos en otros terrenos, cómo se calculan los impuestos, etcétera. Si tú tienes un contador, ese trabajo generalmente lo hace él, nada más te dice cuánto hay que pagar de impuestos, pero el cálculo está dado justamente aquí, en la utilidad después de quitar los gastos.
Pero debo aclararte, para que tu cálculo de impuestos, por ejemplo, en este caso de 20,000, es importante que todos los gastos que tú haces y las compras que tú hagas, las tengas justificadas con factura, con los requisitos fiscales. Si no, aunque hagas el pago, no se va a descontar. Voy a un ejemplo. En el caso de los gastos de venta, tú rentas un local, pero no te dan factura y estás pagando 5,000 pesos. Pues para hacer el cálculo del impuesto no lo vas a hacer, siguiendo este mismo ejemplo, no lo harías sobre los 20,000, porque Hacienda no te va a considerar ese gasto que sí haces, pero no tiene requisitos fiscales, 5,000 de renta. Entonces el cálculo no es de 20 que te quedaron, es de 25. Oye, pero los 5 los gasté. Sí, pero si no tienen los requisitos fiscales, no te lo cuenta, como si no lo hubieras hecho. Y entonces tu impuesto se eleva. Por eso es importante, por un lado, conocer los números y por el otro, tener toda la comprobación fiscal para poder deducir esos gastos y esas compras. ¿Ya observaste los números? ¿No te parece algo raro? ¿Qué rareza ves en estos números? Coméntanoslo por favor en el chat. ¿No ves nada raro? Pues, ¿cuál es lo raro? Que tú estás gastando más en administrar que en vender. Le ponen, en este caso, perdón que dije tú, no, en el caso del ejemplo que estamos manejando, se le está poniendo más dinero para administrar en lugar de dedicarle más recursos al esfuerzo de ventas. En una empresa en donde vende 150,000 pesos, ¿tendrán tan altos los gastos de administración? Es probable que aquí, en este caso, en gastos de administración esté el sueldo del dueño, por eso se elevó. Pero así, fríamente viendo los números, habría que pensar, ¿por qué le dedicamos más dinero a la administración que al esfuerzo de ventas? ¿No te convendría dedicarle un poco más de recursos, por ejemplo, en publicidad para vender? Y así tus números de 150 pueden incrementarse. Bueno, solamente a partir de un ejemplo te dejo la reflexión. Te agradezco que nos pongas en el chat tus comentarios o tus dudas. Recuerda, aquí vamos a ver quiénes están participando, porque al final voy a darles, tengo una sorpresa para ustedes. Bueno, hablando de las empresas de manufactura, por ejemplo, decíamos, en el caso de las tarjetas, aunque son productos artesanales, entran en el campo de la industria, por tanto, tienen un tratamiento diferente al caso de la boutique o de la dulcería, donde tú compras un producto y por decirlo de alguna manera, que no es nada ofensivo, esa es una expresión correcta, tú compras y luego lo revendes. Eso es lo que hacen los comercios. Tú compras a un precio, le sumas, por ejemplo, tú fuiste a otra ciudad a comprar la mercancía, bueno, hay que sumarle lo que te costó la mercancía más los gastos, el transporte, los viáticos, lo que hayas gastado para poderla comprar, forma parte de tu costo. Eso se lo restas a lo que vendes y ya tienes una utilidad primera. En cambio, en el caso de la tarjetería, aquí es importante ver otros elementos, porque no compraste la mercancía, compraste materia prima. Entonces debes considerar como costo de producción esas tarjetas, por ejemplo, 50 tarjetas que te mandaron a hacer, pues le pusiste un precio de venta.
pero ¿cuánto te costó producir esas 50 tarjetas? Bueno, ¿cómo lo calculamos? ¿Cuánto gastaste en materia prima? Ve anotando. ¿Cuánto gastaste de mano de obra? Pues es que yo las hago, no tengo empleados. Bueno, pero ¿cuánto cuesta tu hora o el tiempo que te lleva producir esas 50 tarjetas? ¿Cuánto deberías estar cobrando si no fuera tu negocio? ¿Cuánto cobrarías como sueldo, por ejemplo, a un tercero? Bueno, eso es la mano de obra, lo que te cuesta la mano de obra. Aunque no la pagues a otra ni hagas un desembolso, pero tú, por hacer ese trabajo, requieres un ingreso. ¿Cuánto cuesta ese tiempo que le dedicas? El tiempo, el conocimiento, el sentido artístico, porque no es solo conocer, sino tener un sentido artístico también. ¿Cuánto cuesta eso? Ponle el precio. Y luego vienen gastos indirectos. ¿Cuáles son los gastos indirectos en la producción? Pues son aquellos gastos que no podemos dividir por unidad producida. Ejemplo, gasto indirecto, energía eléctrica. Oye, ¿cuántos watts y cuántos centavos le tocan a cada tarjeta? No sé. Bueno, es un gasto indirecto porque necesitas energía eléctrica y no solo por la luz que se emite, sino probablemente porque uses algún equipo, ejemplo, una impresora. Pues la energía eléctrica que se está utilizando para producir, pues ¿cómo lo calculo por esas 50 tarjetas? No sé, yo pago bimestral o en algunos casos pagan mensual. Bueno, ese gasto de energía eléctrica lo prorrateas entre los días y, si fuera posible, entre las horas de ese día. Y si tú pagas 250 de energía eléctrica, probablemente le pongas 20 pesos de energía eléctrica para tus tarjetas. Oye, pero es tan poquito, sí, pero ese poquito, si no lo calculas para poder poner el precio de venta, significa que esos 20 pesos van a salir de tu bolsa en algún momento. No, ya salen cuando voy a pagar el recibo de Comisión Federal, ok, ya salen, pero lo tienes que recuperar a través de el cobro que le haces a tus clientes. Ese es un gasto indirecto. Otro gasto indirecto, el pegamento que usas. O no sé, es que compro latas de 1/4 de litro de pegamento. ¿Cuánto te cuesta ese pegamento? Divídelo entre unidades. ¿Cuántas tarjetas puedes hacer con ese pegamento? Pues a lo mejor 500. Bueno, entonces divide el precio de ese pegamento entre 500 tarjetas y multiplícalo entre las que produjiste, 50. Te va a dar pues el 10% de lo que te costó ese pegamento. Es un gasto indirecto de fabricación. ¿Te va quedando claro? Entonces, cuando tengas estos elementos, materia prima, mano de obra, gastos indirectos, los sumas y ese es el costo de fabricación de tus tarjetas. Ahora sí, ¿en cuánto vendes las tarjetas? En tanto. Réstale este costo de fabricación y vas a tener una utilidad primaria o utilidad bruta. Y de ahí vendrán los gastos de venta, los gastos de administración de los que ya hablamos. ¿Te va quedando claro el concepto? Como ves, aquí no estoy manejando muchos números, porque tú eres quien debe ir descubriendo esos números reales. Por eso el título, conoce tus números. Yo te ayudo dándote los conceptos y tú poniéndole los números. Te agradezco si nos vas anotando en el chat tus comentarios o incluso tus preguntas. Si tienes algunas dudas, pues bienvenidas. Bueno, vamos a ver en general lo que es el punto de equilibrio que anunciamos en un principio. Y generalmente cuando abrimos un negocio, nuestras ventas están en ceros.
Sin embargo, al abrir el negocio, aun cuando no tenemos ventas, sí ya tenemos algunos gastos fijos. Por ejemplo, la renta. Todavía no vendes nada y ya tuviste que pagar una renta. Todavía no vendes nada y a lo mejor ya tuviste que adaptar en anaqueles, estantería, exhibidores, etcétera. O tienes un despacho de consultoría o de capacitación, todavía no vendes nada y ya pagaste la renta de la oficina y ya tuviste que comprar un escritorio, un equipo. Bueno, ya tienes gastos. Algunos son gastos fijos, otros son variables. Por ejemplo, gasto fijo, ¿qué sería? Aquel gasto que no tiene que ver con el monto de las ventas o con el volumen de ventas. La renta es un gasto fijo por dos conceptos. Porque la renta la vas a tener permanentemente y por otro lado, generalmente la renta no cambia en un periodo determinado. Si tú rentas, haces contratos por 6 meses o por 12 meses, la renta no va a variar durante ese periodo. Por eso se considera un gasto fijo. Pero más que el tiempo, es que es un gasto que siempre vas a tener independientemente de que vendas o no, o el volumen de tus ventas. Otro ejemplo, energía eléctrica. Pues siempre va a estar pagando energía eléctrica, aunque el monto del recibo vaya variando de un mes a otro, de un bimestre a otro, el gasto es fijo, no en la cantidad, sino en el concepto. Siempre vas a estar pagando energía eléctrica. Por eso es un gasto fijo, aun cuando tus ventas sean cero. Por tanto, desde que abrimos, generalmente empezamos con pérdidas. Regreso al caso de la renta. No, pero yo no pagué renta, esa es la ventaja. No tengo ventas, pero no pagué renta. No, pero dejaste de percibir un ingreso, porque si lo hubieras rentado ya tendrías el ingreso de esa renta. Entonces, desde ese punto de vista es una pérdida. Y así empiezan los negocios. ¿Cuánto tarda eso? 1 mes, 3 meses, 6 meses, depende mucho del giro, del lugar en donde esté ubicado, de tus habilidades comerciales, de muchos factores. Pero el hecho es que empezamos generalmente con ventas cero y gastos fijos de X monto. Sin embargo, las pérdidas se van a ir, como ves aquí en esta figura, cada vez se van a ir minimizando. ¿De qué manera? Pues porque empiezan a generarse ingresos. En cuanto se empiezan a generar ingresos, esos ingresos nos sirven para ir cubriendo parte de los gastos fijos. Pero también aparecen otros gastos que serían los gastos variables. ¿Cuál sería un gasto variable? Por ejemplo, si tú pagas comisiones a un vendedor, pues van a variar esos gastos, ese monto de comisiones, conforme varíen las ventas. Entre más vendas, más comisión pagas. Entre menos vendas, menos comisión pagas. ¿Sí? Entonces, por eso son variables. Otro ejemplo, empaque. Empaque para enviar tus productos. La dulcería, tú vendes y envías a otras poblaciones. Bueno, entre más vendes, más empaque vas a requerir. Ese es un gasto de venta y es un gasto variable. En cambio, un gasto fijo, ya pusimos ejemplo, la renta, energía eléctrica. Si tienes un sueldo de un vendedor, aunque sea un gasto de venta, ese sueldo es fijo, porque no está ligado al volumen de ventas. En cambio, la comisión sí, pagas a la persona porque venda, pero uno lo tienes con sueldo, ese es un gasto fijo, ahí lo vas a tener, venda o no venda, ese es el gasto. En cambio, uno variable, entre más venda, más comisión pagas, pero también si no vende, no tienes el gasto. Y esa es la variabilidad. Debes tener en cuenta los gastos fijos y los variables. Y los fijos, ponerle más atención, porque si tus gastos fijos son muy altos,
pueden estarse comiendo esos gastos la utilidad que puedas tener. Y ahí dijimos, ¿cuál sería la medicina? Si estos datos fueran la radiografía, pues probablemente buscar alternativas para incentivar e incrementar tus ventas, porque los gastos fijos ahí se quedan, pero tus ventas, si también son fijas, cuidado, a los pocos meses puedes tener que cerrar. Entonces hay que analizar cómo están tus ingresos y qué tanto van creciendo, de tal manera que esos ingresos cubran tanto los gastos fijos como los gastos variables. Y ese es el punto de equilibrio, cuando tus ingresos son igual a tus gastos, tanto fijos como variables. En el ejemplo anterior, vendimos 150 mil pesos. El punto de equilibrio es, si tus gastos son veámoslo al revés. ¿Cuál es el punto de equilibrio si tus gastos son tus costos? Recuerda, en el ejemplo pusimos 100 mil y los gastos operativos eran 10 de venta y 20 de administración, tenemos 30. Entonces son 130 mil entre costos y gastos fijos y variables, de tal manera que tu punto de equilibrio estará cuando tú logres vender 130 mil. Ahí está el punto de equilibrio. En el ejemplo que pusimos, las ventas eran mayores, por tanto, entramos justamente a este terreno. Ya empiezas a tener ganancias, utilidades. Pero mientras no tengas tus números, puede ser que no llegues al punto de equilibrio y tú ni cuenta te des, porque no tienes los registros, no llevas tus números fijos, tus números de manera concreta. Bien, y el punto de equilibrio nos indica el volumen de ventas, ya sea en número de unidades o en pesos. ¿Cuánto debo estar ganando para salir tablas, para llegar al punto de equilibrio? Y de esa cantidad de unidades vendidas o de pesos vendidos, a partir de ahí empiezan las utilidades. ¿Cuánto necesitas vender para tener utilidades? ¿Y qué tipo de utilidades? ¿De qué tamaño? ¿Cuánto? Recuerda, las utilidades son distintas a tu sueldo. Tu sueldo, en tu ejemplo de tarjetas, tu sueldo es por el trabajo que haces. Y la utilidad es por el dinero que invertiste en tu negocio como inversionista. Si tú lo llevaras, por ejemplo, no es la recomendación que te hago, pero si ese dinero lo llevaras a otro tipo de inversión o lo metes al banco, ¿cuánto te van a dar? Esa es una utilidad. En cambio, lo primero, como mano de obra o gasto de administración, es el trabajo que tú haces dentro de tu empresa. Te voy a poner un ejemplo. Tú abres una empresa, pero no la atiendes, como hay muchos comercios. Alguien pone una tienda de ropa, pero no está en la tienda de ropa, contrata a un empleado. Pues si tú eres dueño de esa tienda de ropa, probablemente no le pongas un sueldo tuyo, porque estás pagando el del empleado, pero seguramente tú esperas tener una utilidad, una ganancia por toda la inversión que estás haciendo y por el cuidado que tienes de tu negocio. Entonces son dos conceptos diferentes. Lamentablemente en las pequeñas empresas consideramos que, bueno, ¿y cuánto ganas? No, pues a veces más, a veces menos, es lo que me queda. ¿Y qué tal cuando no llegas al punto de equilibrio? ¿No te queda ese día, no comes? ¿Tu familia no come? ¿Porque no te quedó? ¿No hubo utilidad? Bueno, es comprensible que no haya utilidad, pero ¿en dónde está tu sueldo? Por eso es importante que establezcas un sueldo tuyo. No te digo de cuánto, pero establece un sueldo para que entre al negocio como un gasto y no solo como lo que quedó de ganancia o de utilidad. Bueno, hasta aquí el tema del punto de equilibrio. Espero que te dé luz, que te ayuden estos conceptos, pero sobre todo lo importante, que a partir de estos conceptos tú le vayas poniendo números para ver si efectivamente tu negocio está siendo rentable o no está siendo rentable. Si no lo es, buscar alternativas para alcanzar la rentabilidad y por tanto la permanencia de tu negocio en el mercado. Bueno, algunas sugerencias, y estas sugerencias
surgen de trabajar por muchos años con empresarios de diferente tamaño de empresas, micro, pequeñas, medianas principalmente, y las ganancias reales. Conozco empresarios, por ejemplo, recuerdo el caso de un cliente que tuve en la ciudad de Moroleón. Él tenía un comercio, mandaba maquilar ropa, vendía ropa, y bueno, pues lo que vendía, pues generalmente lo ponía en un cajón o en la bolsa del pantalón. Y en alguna ocasión, y esto era muy frecuente, pero recuerdo mucho una ocasión que me dice, voy yo a atenderlo, teníamos una sesión de asesoría para sus negocios, y dice, acompáñame. Bueno, lo acompañé a varios lugares, íbamos pasando por cierto lugar y dice, ay, por cierto, mira, voy a comprar unas llantas porque ya mi coche necesita llantas, ¿no es qué? Compra las llantas y dice, por favor, que pasen a la tienda a cobrar. Avanzamos 2-3 cuadras y dice, oye, qué padre televisión, voy a comprar una televisión, y saca el dinero, el fajo de billetes de su bolsa y paga de contado la televisión en efectivo. Y luego, bueno, pasó el tiempo, como a los 2 meses encuentro a su esposa muy preocupada, casi llorando, dice, es que los proveedores los tenemos encima y no nos alcanza para pagarle ni con lo que tenemos en almacén. Y me decía ella muy orgullosa, dice, y ahora sí, este año ni hemos comprado joyas ni hemos salido de viaje y no sé dónde está el dinero. ¿Tú sí sabes dónde quedó el dinero? Seguramente ya lo encontraste. Sí, porque todo lo que ingresaba a la tienda lo consideraba como si fuera ganancia. No, ese dinero no es tuyo. Ese dinero es de los proveedores. Probablemente una parte sí sea tuya, pero ya sabes cuánto, ya le pusiste números. Entonces, es importante que tengamos claro cuál es nuestra ganancia real. La ganancia neta, no la ganancia bruta, esa todavía no es nuestra. Recuerda el ejemplo, vendiste 150,000, bueno, el ejemplo decía que en ese negocio vendieron 150,000, el costo eran 100,000, en apariencia les quedaban 50, pues vamos a gastar los 50, no, espérate, porque todavía falta pagarle a los empleados, al de la renta, comisión federal, etcétera, y todavía había que pagarle 30,000 en el ejemplo, y solamente nuestro eran 20, no 50. Entonces, pon mucha atención para que detectes y puedas establecer cuál es tu ganancia real de la cual puedes disponer o reinvertir. Otra, las fugas y gastos hormiga. ¿Has oído el concepto? Otro ejemplo de un amigo. Él trabajaba para una dependencia de gobierno, tenía muy buen sueldo, decía, es que no me alcanza. Oye, ¿cómo no te alcanza? Les voy a decir cuánto ganaba. 60,000 pesos. No me alcanza. Le doy a mi esposa para los gastos de la casa tanto. Ya me fue diciendo cuánto. Y dice, pero su esposa y su familia vivían en otra ciudad, entonces pues a mí no me queda casi nada. Pero cada vez que nos juntábamos, porque él me pedía que lo asesorara en ciertos temas, cada vez que nos reuníamos me ofrecía un café, pero decía, ¿a dónde vamos? No, pues aquí en la oficina. No, vamos a tal restaurante o a tal cafetería. Y yo observaba que pues gastaba todos los días en café. Él se iba a comprar café a un negocio que estaba cerca de su oficina 3 veces al día, teniendo cafetera en su oficina, teniendo una secretaria que le podría apoyar con el café. No, se iba a la cafetería y a media mañana pues se le antojaba alguna frutita, algo, y ya le encargaba, y le estaba asesorando en finanzas personales. Entonces un día le pedí que no saliéramos a tomar café a ningún lado, que trabajáramos en la oficina, y nos pusimos a hacer estos números. A ver, ¿cuánto gastas de café? Tanto, 3 cafés diarios que voy a comprar a la cafetería de la esquina. ¿Cuánto gastas todos los días en el pack de fruta o de algún
algún tentempié, decimos, de media mañana, ¿cuánto gastas? Y estaba gastando un promedio de 150 pesos diarios en eso. Por 20 días aproximadamente, ¿cuánto estaba saliendo que no era necesario? Más de 3,000 pesos en eso. Y él no se había percatado porque era una fuga llamada hormiga. Las hormigas son tan pequeñas que a veces tenemos muchas hormigas en la casa y ni cuenta nos damos. Hasta que ya es en una cantidad abrumadora, y más si son las hormigas pequeñitas. Y no nos damos cuenta. Pues estos pequeños gastos, ¿qué tanto? Pues es un café. Sí, pero es un café en la mañana, a media mañana otro café, en la tarde otro café, más los bocadillos de media mañana. Y como son cantidades pequeñas, pero le va sumando, y son pequeñas, pero se van sumando, son muchas, y ahí se te fuga el dinero. Se dio cuenta que entre esos 3,000 más otros números, casi se gastaba al mes entre 4 y 5,000 pesos en ese tipo de fugas. No, ¿cómo fugas? Si tengo derecho, sí tienes derecho. Pero entonces no digas a fin de mes que cómo le haces que no te alcanza. Pues es que no administras tu dinero, ganas 60,000 pesos y a fin de mes ya no tienes para mantenerte aquí en la ciudad porque le mandaste, y está muy bien que le mandes a tu esposa a otra ciudad, pero es que el tema es lo que te queda, cómo lo administras. Y en la fuga hormiga se nos van grandes cantidades. Cuida esos detalles. Y a veces la fuga hormiga puede ser en eso. Otro ejemplo, que si tienes colaboradores, cuidado que sean colaboradores y no sustractores, porque recuerdo el caso, que mi hijo necesita, no es que, yo le llevo las hojas, acabo me dieron 4 paquetes para todo el mes y no gasto mucho, pues me llevo a mi casa un paquete de hojas. Que necesitan, se me acabó el papel sanitario y no tengo tiempo de ir al suelo, me lo llevo de la oficina. Los lápices, ahora que van a entrar los niños ya nuevamente a la escuela, pero no tengo tiempo, en la oficina, total, los pido al almacén. Esas son fugas hormiga. Y eso es muy común en las dependencias de gobierno, pero también de repente en la iniciativa privada, en tus negocios, en tus comercios, pequeños comercios. Si tú vendes alimentos, pues a lo mejor tú te estás comiendo las utilidades porque se te antojó lo mismo que hiciste, haces pasteles, me voy a hacer un pastelito chiquito, vendes paletas, hay una paleta y otra paleta en la tarde. Poquito a poco vas teniendo fuga hormiga, y ahí se van tus utilidades. Entonces cuida eso. Otro ejemplo de fuga hormiga, los desperdicios. Tarjetería, no me fijé, es que estaba platicando, estaba acá oyendo o viendo un video y me corté, pues ya se te fue una cartulina que echaste a perder. Y si eso es recurrente, fuga hormiga, son costos que no deberían tener. Recuerdo en algún caso que yo mandé a hacer algo, no hablo de tarjetas, otra cosa, mandé a hacer y le cuesta tanto. ¿Y por qué? Es que me llevé tantas piezas de la materia prima. Oiga, pero ¿por qué tantas? Es que se me doblaron, se me quebraron unas, Sí, pues, pero ¿por qué me lo vas a cargar a mí? Pues es que luego tengo pérdidas, pero ¿por qué yo voy a asumir un costo de tu descuido? Entonces, o esos desperdicios los paga el cliente, cuidado, porque el cliente se te va. O los absorbes tú, cuidado, porque el negocio se te va. Es decir, con tanto desperdicio terminas por no tener utilidades, y al no tener utilidades hay que bajar la cortina y cerrar el negocio. Entonces así tenemos mucha fuga hormiga. Para los que nos dedicamos a la capacitación, a la consultoría, otra fuga hormiga, es que no me alcanza el ingreso pero ¿cuántas relaciones públicas improductivas hacemos si ya me entretuve aquí media hora y una hora? Y son horas no productivas.
Estamos tirando a la basura el tiempo porque no lo administramos adecuadamente, o más bien dicho, nosotros no nos administramos en el tiempo, porque el tiempo no hay que administrarlo. Quienes deben administrarse somos nosotros en relación al tiempo. Es otra fuga hormiga. Y bueno, otro, salario, honorarios para el propietario, de esto ya hablé. Siempre es importante ponerse un salario o unos honorarios. Regreso al caso de este cliente que tenía en Moroleón, que yo le insistí, después de ver cómo gastaba, le dije, ponte un sueldo. ¿Por qué me vas a limitar? No, yo no te digo cuánto, tú ponle, si le quieres poner 20, 30, 50 mil de sueldo, lo que sea, tú ponlo, a ver si el negocio lo soporta. Pero de ese sueldo vas a comprar las llantas de tu coche. A lo mejor las llantas de la camioneta del negocio, pues las paga el negocio, pero de tu automóvil particular, eso debes pagarlo con tu sueldo. Que se te antojó la televisión para el cuarto de los niños, págalo con tu sueldo, no se lo cargues al negocio. Porque si él se fijó, por ejemplo, que se haya fijado un sueldo de 30,000 pesos, sí, pero súmale todos los demás gastos, realmente estaba sangrando a la empresa con 60, 70 mil. No, pues así no aguantaba ese negocio, ¿no? Si tú tienes 20,000 de sueldo, 5,000, 30, lo que tú te fijes, administra ese dinero para que te alcance para tus gastos. No te alcanza, bueno, increméntalo, pero no se vale que además de tu sueldo del negocio, le pongas todos tus gastos personales. Que tu hijo se fue de vacaciones, que los pague el negocio. No, tranquilo, eso es de tu ingreso personal, no del negocio. Porque luego tenemos el caso, afortunadamente ya, por lo menos la frase, ya ha disminuido un poco, pero recuerdo en la década de los 80 se oía mucho. Empresarios ricos, empresas pobres. Pues aunque ya la expresión no se use mucho, pero todavía conozco muchas, en donde el empresario ordeña tanto a la empresa que termina por quebrarla. Entonces, por eso nuestra sugerencia, ponte un salario fijo suficiente si el negocio lo soporta. Pero no le cargues, además de tu salario, tus gastos personales o familiares. Porque entonces, como decía el dicho, vas a terminar matando la gallina de los huevos de oro. Bueno, otra recomendación, separa los números, tiene que ver con lo que estoy diciendo, separa los números, es decir, los gastos de tu negocio de tus gastos y números personales y familiares. No lo revuelvas. Que lo mismo gasté esto y lo pones ingresos menos gastos y vas poniendo los gastos de la despensa, los del mercado. No, eso es personal, familiar, sepáralo de tu negocio, los números de tu negocio. Porque recuerda con la frase que empezamos, la información financiera es como la radiografía. ¿Qué pasaría si tú dices, ¿dónde dejé la radiografía que me mandó a hacer el doctor? Y tomas la radiografía de tu esposo o de tu esposa. ¿Qué diagnóstico va a ser? ¿Y qué tratamiento? Pues va a ser un diagnóstico equivocado y un tratamiento equivocado porque la radiografía no era la tuya. Pues lo mismo aquí. ¿Cómo puedes decir si tu negocio va bien o mal cuando revuelves los números familiares o personales con los números del negocio? No te va a dar una realidad. La radiografía que tomes no te va a servir para tomar decisiones, o las decisiones que tomes van a ser equivocadas. ¿Tenemos preguntas o comentarios? Estamos terminando ya la sesión, pero recuerda, me comprometí a un ofrecimiento. Y terminamos con esta frase. Algo que es importante tener en cuenta. Lo que se mide, de hecho la frase es en negativo, pero quise ponerla más positiva. Lo que se mide se puede controlar. Empieza a medir tus ingresos, tus gastos, para que empieces a tener control. Y lo que se controla se puede mejorar. Si no mides, no controlas, ¿cómo vas a poder decir que lo vas a hacer mejor o peor si no sabes tu situación real? Y bueno, ahora sí, ya concluyendo,
Les vamos a enviar un primer regalo a todas las personas que se comuniquen con nosotros. ¿Cuál es ese regalo? Te voy a dar una plantilla para que registres tus números. Te voy a dar una plantilla en PDF y te la voy a mandar. ¿De qué manera? Y esto va a ser muy personalizado. Te lo voy a mandar si te comunicas con nosotros a este número de WhatsApp. Mándanos tus datos. Aquí lo tienes, velo anotando y te mando esta plantilla de WhatsApp para que puedas reflejar tus números, tanto de la situación actual de tu negocio como de tu estado de pérdidas y ganancias. ¿Ya tienes el número de WhatsApp? Bueno. Y lo puedes hacer también a este correo electrónico, grupocedeconsultores@hotmail.com. Y tengo una segunda sorpresa. Esto es para todos los que se comuniquen con nosotros. Mándanos tu mensaje y ya sea un saludo, pon tu nombre, por favor. Tu nombre y dime que quieres las plantillas. Así, tan simple. Tu nombre y dime quiero plantillas. Bueno, le agregamos nombre, ciudad y pon que quieres las plantillas. Y a todos los que se comuniquen por WhatsApp o por correo electrónico, a la brevedad les estaré enviando esto. A más tardar, vamos a dejar entre hoy y mañana que se comuniquen, y a más tardar el viernes está recibiendo las plantillas que te ofrezco. Y otro, bueno, aquí tenemos algunos datos de contacto y estos te van a servir para el siguiente regalo. Mi nombre es José Salvador Herrera Mezcua, mi empresa es Centro para el Desarrollo de Emprendedores, Sociedad Civil. El WhatsApp que ya te acabo de dar y el teléfono de nuestra oficina. Tenemos un sitio web, grupocedeconsultores.com. Ahí vas a encontrar artículos, vas a encontrar algunos videos. Y también tenemos un canal de YouTube, es Grupo C de Consultores. ¿Y cuál es el regalo? El regalo que te ofrezco. Y cuidado, aquí solo voy a ofrecer uno. Es un curso que se denomina Mis primeros pasos en el mundo de las ventas. Es un curso digital. Son 5 lecciones aproximadamente de 30 minutos, más o menos. 30 minutos cada lección, están grabados. No hay acceso abierto al público, estos son de acceso restringido y te lo voy a regalar. Se lo voy a regalar a la primera persona que me pida el curso. Las plantillas para que pongas tus números de tu negocio es a todos los que se comuniquen con nosotros. Este curso, que tiene un valor de $97, aproximadamente 1,900 pesos, te lo voy a regalar. Se lo regalo a la primera persona que se comunique conmigo a mi WhatsApp. Aquí tienes nuevamente el número para que si quieres este regalo, un curso de 5 videos. ¿Cuál es la ventaja? Que lo puedes ver en el tiempo que tú quieras, lo puedes ver en partes, lo puedes pausar, no lo puedes compartir porque es de acceso restringido, pero solamente le voy a dar el acceso a la primera persona que mande su mensaje y que diga: quiero el curso de ventas. Y con esto estamos terminando. Les agradezco mucho su presencia en esta
emisión y con el deseo sincero de que les sea de utilidad estos conceptos que estuvimos platicando. Y solamente un encargo: sean felices y ayuden a que las personas que los rodean también lo sean. Felicidades y muchas gracias. Buenas tardes.